de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así quedó la secuencia del tarjetón electoral y también con los colores. Petición para el permiso de venta de pólvora es hasta el 15 de noviembre. Se confirma la sentencia en contra de Cristina de Kirchner. Migrantes tienen miedo de lo que pasará con ellos ahora con el mandato de Donald Trump. Perrito juguetea con la aspiradora de su dueña. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la lista, la secuencia que fue dada recientemente por el Consejo Electoral para lo que tratan los partidos políticos que se van a enfrentar el próximo 6 de diciembre. Ante esto ya dieron la secuencia de cuáles cómo van a aparecer en el tarjetón electoral y también los colores. Esta semana, el Consejo Electoral presentó la numeración de la lista como asignación de los colores de los partidos sobre lo que trata el tarjetón de las próximas elecciones del 6 de diciembre. Un total de 11 partidos van a ir a las próximas elecciones, entre ellos AFP, MEP, MAS, Acción 21 y Raíz, pero también los demás que son LPR, Red, JTC, PPA y CURPA. La secuencia de los partidos quedó de la siguiente forma. El primero, el partido MAS, y recibió el color azul claro. Segundo, el partido PPA recibió el color naranja. Tercero, partido Raíz recibió el color naranja claro. Cuarto, partido JTC, color rosado claro. 5, partido CURPA recibió el color oscuro morado. Después de esto, el partido 6, que es el partido Futuro, que tiene un color magenta. El número 7, partido LPR, que es el color rojo. También el partido número 8, el partido Red, que recibió el color blanco. Partido 9, Acción 21, color azul oscuro. Partido 10, partido MEP, color amarillo. Y el partido número 11, que es el partido AFP, el color verde. Todas estas numeraciones también las podrán encontrar las personas votantes el próximo 6 de diciembre en el tarjetón electoral. Cambiando de tema, la vocero del Cuerpo Policial, la señora Liliana Rasmein, dio a conocer que todas aquellas personas que deseen, por ejemplo, tener el permiso para poder vender pólvora, clachi o pagara, deberán hacerlo antes del 15 de noviembre, pues esta es la fecha límite para poder procesar este permiso. Según lo que han indicado, este año vendrá menos pólvora que años anteriores. La temporada navideña, fin de año, ya está llegando y como es una costumbre y una tradición en la isla, sabemos que hay muchas personas que hacen las peticiones para poder traer, pero también vender estos productos de la pólvora. Esta temporada ya está llegando a los últimos días para lo que trata solicitar este permiso, el cual es mañana, 15 de noviembre. La vocero del Cuerpo Policial, la señora Liliana Rasmein, indicó que actualmente hay 46 peticiones para lo que trata la venta de pólvora. Es decir, hasta mañana ellos pronostican que de pronto tienen 50. El año pasado tuvieron 62 peticiones, pues se ha podido notar que la cantidad de personas que solicitan para poder vender esta pólvora ha bajado. Además, también agregó que este año tendremos 22 containers que han entrado a la isla. El año pasado tuvimos 16 containers. La intención es que todas las personas que tienen la intención para poder vender esta pólvora tengan sus permisos y toda su documentación en orden para que lo puedan hacer. Y esta es una invitación a toda la comunidad de la isla para que pueda participar el próximo sábado 16 de noviembre en la campaña, en la Jornada Nacional de Limpieza, conocida como Baqui den Barrio Limpi Limpi. En esta oportunidad, el distrito de San Nicolás le abre las puertas a los containers para que lleven los desperdicios previamente separados. Una vez más, la invitación va para toda la comunidad porque este sábado 16 de noviembre, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, tendremos una vez más la jornada de Baqui den Barrio, en esta oportunidad en el distrito de San Nicolás. Estarán allí en el Veld, delante de Pit Stop Avenue Pharmacy. En la locación la podrán encontrar también en la página de Facebook del ministro Ursel Arens. También podrán contactar a Serlimar para el servicio de transporte de sucio y los artículos que podrán ser
ser reusados también serán recibidos para poder mandarlos a la Fundación Panos Comunidad. Recordemos que esta campaña ustedes van a poder no solamente llevar distintos residuos que han podido recolectar en sus casas, porque esto es de uso residencial, no de uso comercial, y podrán llevarlos este sábado 16 de noviembre al área de San Nicolás. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante que se ha dado a conocer en los últimos días, y fue que efectivamente ordenaron la aprehensión de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien deberá pasar ahora 6 años en prisión. Los delitos a continuación. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La justicia argentina acaba de confirmar la condena de 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner por fraude al Estado Nacional. La maniobra, según los 3 jueces de la Cámara de Casación, tuvo que ver con licitación de obra pública que le cedió a su amigo, el empresario Lázaro Báez, también condenado, y donde, según la justicia, hubo una estimación de 84.000 millones de perjuicio al Estado Nacional. No estuvo presente la expresidenta en la lectura de la sentencia, que fue en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Pi. A partir de ahora, lo que tiene la posibilidad de defensa es de ir a la Corte Suprema de Justicia. Será un largo camino de algunos años, con lo cual hoy en día la expresidenta, de tener aspiraciones políticas, puede presentarse a una candidatura. No está en riesgo su libertad, porque hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no deje firme el fallo, no irá a la cárcel ni tampoco tendrá algún tipo de impedimento en cuanto a la postulación de cargo político alguno. Nos vamos ahora a Santiago de Chile, en donde un sujeto fue pillado por parte de distintos comerciantes bajo el modus operandi de robar en solitario. Él llegaba a farmacias, tiendas y allí a distintos locales comerciales a violentar a sus víctimas. Es conocido como el asaltante solitario del sector Oriente. Se dedica a robar farmacias usando la violencia para intimidar a sus víctimas, que por lo general son mujeres. Estuvo operando desde julio a octubre de este año. Incluso en algunos casos atacó el mismo local en más de una ocasión, como ocurrió en esta sucursal de Cruz Verde. Y vino solo a La Plata y a lo que es dermocosmética. Se llevó una cubeta y todas las monedas, billetes, toda la caja fuerte. Y quizás por eso en uno de los asaltos actuó con un cómplice. Eso les permitió amenazar a los trabajadores del local, robar el dinero de la caja registradora y la caja fuerte al mismo tiempo. Pidieron nuestras cosas también y también querían el dinero del local. Entonces, bueno, ya. Ahí, para que no, por si acaso, les dimos las cosas y la plata y todo y se fue. Y la tercera yo no estaba, pero ese tipo vino con arma, así de una. Y fue directo a la caja fuerte. La PDI ya lo tenía posicionado en 12 asaltos a farmacias de Las Condes. Su modo de actuar y su vestimenta lo delataron, pero sobre todo el hecho de que se movilizara siempre en autos de aplicación. Eso fue un factor clave para posterior en la investigación, dado que al ser usuario de aplicaciones dejaba algunos registros que posteriormente fueron fundamentales en su identificación. Y de esa manera, Iván Gutiérrez Espinosa, de 27 años de edad, fue detenido en su domicilio de Independencia. Cuenta con varios antecedentes por robo en lugar habitado y otros delitos que permitieron dejarlo en prisión preventiva. Cientos de migrantes centroamericanos han continuado con su ruta hacia los Estados Unidos a pesar del miedo que muchos de ellos puedan tener frente a las políticas antimigratorias de lo que trata el nuevo presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Ellos indican que a pesar de que tienen miedo, quieren llegar hasta la frontera.
El regreso inminente de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado incertidumbre entre los migrantes que van llegando a la frontera sur de México, aunque confían en sus citas programadas por medio de la aplicación CBP One. Claro, el temor siempre va a estar porque viene con una nueva política, viene a meter sus nuevas leyes, entonces sí tenemos el temor, pero gracias a Dios, como nos salió la cita, estar de forma regular allá, nos podemos conseguir trabajo y estar estable. Lo único que tenemos a favor es que ya tenemos la cita y eso es lo que quiere él, que la gente entre con una cita y no estén entrando por fronteras ilegales. Para el especialista Roxana Rodríguez, el nombramiento de Tom Homan como zar de las fronteras vislumbra un escenario ya antes conocido. Un personaje pues que sabemos que se encargó de separar familias, que se encargó de separar a los niños, niñas no acompañadas. El discurso de la migración como un delito a perseguir, pues va a estar permeado durante los 4 años de su gobierno. Por su parte, la presidenta de México envió un mensaje de calma a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos sin la debida documentación, ante los planes del presidente electo de ejecutar deportaciones masivas. Decirles a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que siempre los vamos a defender, que se acerquen a los consulados. Pues hablando de este tema, también se ha creado un plan para aquellos niños que en algún momento fueron adoptados en los Estados Unidos y que se conocen como personas que en este momento no tienen una nacionalidad. Sin embargo, han sido distintas las instancias y las fundaciones, las cuales han trabajado para velar por el derecho de estas personas que no tienen de cierta manera un origen o no podían ser nacionalizadas desde el principio. El informe es de La Voz de América. Estados Unidos ha traído a cientos de miles de niños del extranjero para que sean adoptados, pero en el camino dejó a miles de ellos sin ciudadanía. Joy Alessi fue adoptada en Corea cuando tenía 7 meses en 1967. Se enteró de que sus padres nunca la naturalizaron. Ella es ahora una activista pro derechos de los adoptados. A los 25 años quise viajar a México y sabía que necesitaba solicitar un pasaporte. Cuando llegué a la ventanilla para entregar mi solicitud, la documentación que tenía era insuficiente y me dijeron que no era ciudadana estadounidense. Luego de vivir escondida y de privarse de derechos, Joy logró naturalizarse en 2019 a los 52 años. Pero este no es el caso de esta mujer iraní que fue adoptada en 1972 y quien le pidió a la AP mantener su anonimato. Llegué con una visa de visitante, fue una adopción privada a través del ejército. Así fue como todos los niños de Irán llegaron a los Estados Unidos. Se estima que hay entre 15.000 y 75.000 adoptados en un limbo migratorio y algunos fueron deportados. Tenemos conocimiento de que hubo algunos grupos de adoptados que fueron deportados, pero no sabemos el tamaño de esos grupos. Los tribunales estatales otorgan a los niños adoptados nuevos certificados de nacimiento, pero no tienen control sobre la inmigración. Entre tanto, llegaron el primer lote de rieles que vendrá a ser parte de lo que vendrá para el metro en Bogotá. Esto llegó recientemente en varias toneladas de containers al puerto en Cartagena. La intención es que poco a poco puedan llevar todo este material hacia la capital y de esta manera empezar con esta obra de construcción. Después de 2 meses de una travesía marítima superior a los 15.000 kilómetros, llegó a Puerto Bahía en Cartagena el primer paquete de rieles para el metro de Bogotá. Son 4.846 piezas de acero de 25 metros cada una y que en total suman 6.635 toneladas. Ha sido una operación muy eficiente, sin daños a la carga, muy controlada en términos operativos. No ha sido una operación fácil por las mismas dimensiones de la carga y de los rieles. Pero acabamos de terminar la descarga y ahora arranca la segunda fase operativa, que es la fase que corresponde a los despachos. Ahora, en un término de 4 meses, los rieles recorrerán los 1.080 kilómetros que separan a Cartagena de la capital de la República. Para esa labor, se necesitan tractocamiones de 35 toneladas de carga y medidas especiales de seguridad. Tiene que tener sus respectivos amarres, ¿sí? Sus cadenas para que no se corra esa mercancía. ¿Por qué? Porque eso va a las plataformas de los vehículos de las planchas, que son en acero, en lámina. Entonces eso se puede correr. Tiene que llevar unas partes en madera, también una superficie de madera donde va apoyado. Esta voluminosa carga
representa 120 kilómetros de la primera fase del metro capitalino. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tomar decisiones diarias puede drenar la energía. Gatito fue rescatado en Argentina. Pucci, bancune. O Aruba, danos sushi y sleta. Masigi, cuidanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, dushi, tera, man, unen y van ayudan. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deporte y enseñanza. Se están aportando. Cultura del futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, quello che dia marcia danti. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Mai, dal pes controlla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega, la gama en Baiwak. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, Mai, kita kelar. Bájate un monstruo. Sigur. Buen día. Buen día. Mai, ako ka trabaho acaba, ako ka na llega. Viva mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Desde que nos levantamos tomamos muchas decisiones. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer durante el día? ¿Qué citas vamos a cumplir? Pues según expertos, todas estas decisiones que tomamos a nivel diario pueden drenar nuestra energía y pueden afectar nuestra salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. ¿Qué cocinar para la cena? ¿Cómo vestirse para el trabajo? ¿Tengo tiempo para ir al gimnasio o es mejor hacer una caminata rápida? Todas simples preguntas, pero el peso de responderlas cada día puede tornarse muy pesado. La fatiga de decisión es un cansancio mental que los individuos sienten cuando toman muchas decisiones en el curso de un día. La psicóloga Susan Albers de la clínica Cleveland dice que es un problema común en muchos adultos y que puede ser causado por estrés, sentirse abrumado y falta de sueño, debido a que la fatiga de decisión puede irse desarrollando con el tiempo. Puede ser difícil reconocerla, pero dice que hay señales de alerta. Procrastinación, evitar decisiones impulsivas, irritabilidad, niebla cerebral y confusión. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones a diario que podrían impactar a quienes nos rodean. Por ejemplo, si es un padre soltero, usted toma la mayoría de las decisiones en el trabajo, se puede encontrar batallando más seguido al momento de realizar estas decisiones. Para ayudar a combatir la fatiga de decisión, Albers dice crear una rutina para ayudar a saber qué esperar de cada día. Limite sus opciones, como tener comidas ya preparadas. Priorice decisiones. Albers dice que los estudios muestran que uno toma las mejores decisiones por la mañana y delegue ciertas decisiones.
Los niños pueden decidir qué ponerse en las mañanas o nuestro cónyuge puede ayudarnos a decidir qué preparar para la cena. Esto ayuda a disminuir la presión y el número de decisiones que debe tomar que no son tan importantes. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este épico momento que una familia decidió presentar por primera vez a sus hijas gemelas, a sus nuevos gemelitos que acabaron de tener. Lógicamente las imágenes se viralizaron. Cuando Kyrie Davidson de Florida, Estados Unidos, llegó a casa con sus recién nacidos Hunter y Sailor, la emoción se desbordó, pues sus hijas mayores, también las gemelas Amelia y Camry, estaban esperando en la puerta, listas para conocer a los nuevos hermanos. Al ver a sus padres, las niñas corrieron de alegría y curiosidad, capturando el tierno momento que quedó registrado en un video. La reacción de Amelia fue de euforia. Amelia estaba tan emocionada que no podía dejar de parlotear, contó Davidson en una entrevista. En cambio, su hermanita quedó sin palabras, sobrecogida por la emoción del momento. La mamá comentó que se sentía muy feliz de volver a casa a verlos y luego también verlos felices que estaban al regreso con los bebés. Desde la llegada de los pequeños, la conexión entre los 4 hermanos, es decir, los 2 gemelos, han sido muy grandes, formando una dinámica de apoyo y aprendizaje. Davidson relata que sus hijas mayores se han dedicado a cuidar y a enseñar a los nuevos integrantes de la familia. Y si hablamos de historias que se viralizan, vean este blooper que le pasó a un papá al momento de entregar a su hija frente al altar. Pues no más ni nada, sino que simplemente la olvidó. Vean las imágenes. Una boda puede causar un mar de sentimientos en los novios, sus familiares y conocidos, quienes se organizan para celebrar el amor y el futuro de una pareja. En medio del ajetreo del día, los errores no se hacen esperar, y eso es lo que ocurrió con Neil. Lo hizo famoso en redes después de un video que captara cómo olvidó a su propia hija, a quien debía llevar al altar. Muchas mujeres tienen el sueño de que su papá las entregue en el altar con el amor de su vida. Sin embargo, Amy, una enfermera en el Reino Unido, casi no lo logra, pues su papá, el profesor Neil, olvidó conducirla hasta donde su prometido. El atípico momento captado en video muestra al profesor de 60 años vestido con un traje azul caminando por el pasillo nupcial. Calmado, observa a los asistentes y a su futuro yerno, pero es interrumpido por uno de los organizadores, quien de la manera más discreta le indicó que había olvidado a su hija. Al ver el error, los asistentes de la boda no pudieron contener las carcajadas, los cuales inundaron el recinto. Poco después, Neil tomó del brazo a Amy y con una sonrisa en el rostro la acompañó de camino al altar. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les mostramos este rescate de un gatito que estuvo 8 días bajo los escombros de un edificio que había sido demolido en Argentina. Allí, entre aplausos y regocijo, fue rescatado el menino. El rescate de Kiara, la gatita que sobrevivió más de una semana bajo los escombros del derrumbado Apart Hotel en Argentina, se volvió viral en el video. La madrugada del edificio que colapsó dejando a varias personas atrapadas y provocando la muerte de 7, el dueño de la gata murió en el derrumbe. Entre las víctimas del incidente se encontraba Nahuel, de 25 años, quien vivía en el lugar junto a su tía, expropietaria del hotel, que también falleció. Kiara, la gata de Nahuel,
había permanecido bajo el peso del concreto y los restos del inmueble durante 8 días hasta que los rescatistas lograron localizarla. El hallazgo de Kiara fue un momento conmovedor. Los rescatistas trabajaban en la zona de la búsqueda de quien sigue desaparecida, una joven de 28 años. Al oír débiles sonidos decidieron investigar y tras retirar ladrillos y hierros encontraron a la gata cubierta de polvo y con algunas heridas. Kiara recibió los primeros auxilios en el lugar donde fue envuelta en una manta y atendida con agua y algo de alimento. Allí los veterinarios se encargaron de revisarla, confirmando que pese a su evidente estado de deshidratación y algunas escoriaciones, se encontraba en una condición estable. Y todo porque hoy es jueves. Queremos despedirnos con estas imágenes de un perrito que hace muchos juegos con su dueña mientras que ella aspira. Y es que la mamá perruna logra allí poder limpiar toda la casa, sin embargo el perrito se lo impedía. Una aspiradora, una perrita juguetona y un intento fallido de limpiar la casa. Estos son los ingredientes que convirtieron un video en TikTok en un fenómeno viral que tiene más de 20 millones de reproducciones. En el clip compartido por una cuenta, una mujer intentaba realizar una tarea de limpieza, pero su perrita Akira tenía otros planes. Con la panza hacia arriba y una actitud relajada, la mascota parece pedir masajes con la boquilla de la aspiradora, interrumpiendo cada intento de su dueña por limpiar, en una escena tan divertida como entrañable que ha conquistado a millones de usuarios en la plataforma. La secuencia comienza con la mujer intentando pasar la aspiradora para poder limpiar el piso. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, Akira se interpone y no duda en colocarse estratégicamente para que le aspiren la panza, como si estuviera recibiendo un mimo. Entre risas y repetidos intentos fallidos de limpiar, la mujer intenta sin éxito completar la tarea. Obviamente, estas imágenes tienen millones de reproducciones. Y llega el mes de noviembre y como siempre WinCreek Crystal y Seaport Casino nos tienen las mejores promociones para que ustedes vengan, prueben su suerte, jueguen y de esta manera tengan la posibilidad de ganar premios cash en efectivo, pero también free play. Mañana tu Luna WinCreek tiene su promoción y noviembre no te quedas sin falta. Riba November, Riba Luna nos temos Groovy Mondays bonus promotion, camina nos 60 plusers não tá acumular 50 pontos e assim automaticamente $10 free play riba ng carte membro. E último de Luna, qual vai ter 25 de novembro, nós vai ter bonus round, camina na acumular 50 points também e de 5 até 8 horas nós vai ter sacando 4 ganadores cada hora. Camina tem a oportunidade para ganhar prêmio máximo, qual é $150 de free play. E riba de março, nós vai ter nos Falling Leaves Promotion, a promoção aqui vai estar na Cresta solamente. Turnos que hacen acumular 225 pontos e assim de 6 até 8 horas, nós vai estar sacando 2 ganadores cada 30 minutos, com a oportunidade para ganhar máximo de $700 de free play. A promoção aqui vai estar na Cresta Casino solamente. E riba de ranço, nós temos Fall Madness, essa aqui vai estar na Seaport Casinos, nos players não está acumular 125 pontos e de 6 horas até 8 horas também, nós vai estar sacando 2 ganadores cada 30 minutos, para ganhar máximo de $500 de free play. Riba de webs, nós temos Forever Young Promotion, caminho nos gastam de 50 até 59 anos, está acumular 50 pontos de 6 horas da tarde até 10 horas da noite, então assim na ganha $10 free pay e riba ng catch membro de viaja. E riba de Biana, nós temos Lucky Turkey Promotion, a promoção aqui vai estar na Crystal Casino solamente, nos players não está acumular 200 pontos e assim de 8 horas até 10 horas, nós vai estar sacando 3 ganadores cada hora, caminho tem a oportunidade para ganhar $1000 de cash. E riba de sábado, nós temos Lucky Cash Promotion, essa aqui vai estar na Seaport Casino solamente, nos players estão acumulando 150 pontos e de 8 horas até 10 horas, nós vai estar sacando 4 ganadores cada hora, caminho tem chance para ganhar máximo de $700 de cash. Também me tem que evitar toda gente, full público, gente, para passar sacando na WinCreek Seaport e Crystal Casinos, acumular pontos não e ganhar chance para participar de prêmio não. Nos promociona e também chance para ganhar cash. E também download a app, também tem chance para ganhar pontos na também riba e para ganhar free play também riba.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. También les queremos hacer una invitación a todos nuestros televidentes de Telearuba para que sintonicen. Ya en contados minutos arrancará lo que es el gran debate electoral de la Cámara de Comercio. No solamente lo podrán ver acá a través de Telearuba, pero también a través de nuestras plataformas sociales como YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.